gracias por vuestra puntualidad, por vuestra asistencia. Bueno, una vez más nos encontramos para una webinar con Miriam Mateos. Para quienes no la conozcan, es nuestra agente de igualdad, una persona experta con todos los temas relacionados con el plan de igualdad y las normativas aplicables en el ámbito de empresa. Bueno, hoy nos toca hablar de la transparencia salarial y la auditoría retributiva, que si bien es un derecho, también es una obligación por parte de la empresa y con cada vez más medidas exhaustivas con las que hay que cumplir. Por tanto, pues no me extiendo más. Cedo la palabra a Miriam. Solo decido que la sesión será grabada para después poderlas compartir con todos, con todas. Gracias. ¿Esperamos a alguien más, Araminta, o comenzamos ya? ¿Podemos? ¿Comenzamos ya? Vale. Bueno, como ha comenzado Araminta, muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por estar aquí y evidentemente hasta ahora en un viernes casi, donde todo el mundo ya quiere estar en casa o como mínimo terminando la jornada laboral. Mi nombre es Miriam Mateos y llevo en temas de igualdad desde el año 97 aproximadamente. No había salido aún la ley de igualdad ni todos estos reales decretos y hoy nos toca un tema bastante candente y bastante de actualidad, básicamente porque la auditoría retributiva se convierte en el punto de inflexión con la nueva Directiva Europea de Transparencia Retributiva y Salarial que se va a interponer en España en el año 2026, finales de 2026, principios del 2027. ¿De acuerdo? Ahora me vas a tener que pasar tú la diapositiva porque no puedo. No sé por qué, no puedo pasarla a la siguiente. ¿Vale? Entonces, desde aquí, mi agradecimiento al anterior, si eres tan amable. El agradecimiento y os quiero saludar como nos marcan las normas de compromiso con la igualdad, que es bienvenidas a todas las mujeres que estáis aquí, bienvenidos a todos los hombres que estáis aquí y si aquí hay alguna persona del colectivo LGTBI, ¿sí? Aunque no se signifique, también quiero saludarla con bienvenides. En català, benvingudes, benvinguts y benvingudis. O sea que muchísimas gracias. Ahora sí, ahora ya puedes pasar a la siguiente slide. ¿Bien? Vale. La auditoría salarial, ¿qué importancia tiene en un plan de igualdad? Bueno, pues la auditoría salarial tiene una importancia vital. ¿Por qué tiene una importancia vital? Primero, porque forma parte del diagnóstico. Cuando hacemos el plan de igualdad, la auditoría salarial forma parte del diagnóstico. Entonces, la auditoría salarial, ¿cuál es la finalidad que tiene? Pues una muy clara, que es identificar y corregir las posibles desigualdades salariales, salarios percibidos o salarios efectivos, media y mediana aritmética y salarios equiparados, ¿bien? Media y mediana aritmética. Entonces, la auditoría salarial es un análisis de cómo está la estructura de la empresa. Claro, para hacer esta auditoría necesitamos dos herramientas fundamentales que el Ministerio y el Instituto de las Mujeres ha puesto a disposición de las empresas. Lo tenéis en la página web del Ministerio, tenéis las herramientas de registro retributivo y tenéis la herramienta de valoración de los puestos. Ventajas de estas dos herramientas. Primero, son herramientas avaladas por las dos centrales sindicales mayoritarias, Comisiones Obreras y UGT, y luego tenemos a la COE y a CEPIME, que también ha consensuado estas dos metodologías. Entonces, la auditoría salarial es una comparación de, oye, cuando hacemos la valoración de los puestos, ¿cómo estamos en esos puestos? A igualdad de tareas y a igualdad de funciones, ¿estos puestos cumplen el criterio de idoneidad? ¿Qué es idoneidad? Pues para este puesto se están realizando las funciones y las tareas que quedan explicitadas en la delimitación de los puestos de trabajo. Entonces, este criterio de idoneidad es básico que conste en la auditoría salarial. La auditoría salarial que hacemos desde GRUCIE está alineada a la metodología del Ministerio. Claro, la metodología del Ministerio es una propuesta. Cada empresa puede hacer su propia metodología. Pero la gran ventaja que tiene es precisamente esta, que está avalada por las grandes centrales sindicales. Y esto es un paso para empezar a trabajar desde el principio de buena fe y transparencia por una metodología absolutamente validada.
Entonces, es muy importante que para hacer una buena auditoría, si queréis, miréis, y si no os la enviamos desde Gruciec, ¿no? La auditoría, la guía de auditoría salarial que ha puesto a disposición el Ministerio de Igualdad, que seguramente muchas personas de las que estáis aquí ya conocéis. Pero como es una guía un poquito larguita, os recomiendo que os la leáis un par de veces, porque si no es un poco extensa, tiene 7 capítulos y es mejor que la leamos varias veces porque si no induce un poco a confusión en algunos momentos. ¿De acuerdo? Pasa ahora a la siguiente. Vamos a ver la siguiente slide. Bien. ¿De dónde parte este tema de la igualdad retributiva? Pues bueno, recordar que desde el 2007 que salió la Ley de Igualdad, en igualdad no había ya ninguna ley o ningún decreto ley posterior a 2017. O sea, pasamos del año 2007 hasta el año prácticamente 2019, donde sale un Real Decreto que empieza a tomar cartas en el asunto del tema de la igualdad salarial. Este Real Decreto, que sale en 2019, modifica el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras y por primera vez pone el foco en la necesidad de elaborar un registro retributivo. Posteriormente a este Real Decreto que modifica el artículo 23, a partir de aquí ya salen el Real Decreto puntero, que es el 902/2020, que nos habla en concreto y pone el foco en el registro retributivo y en la auditoría salarial. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues lo que nos dice es que las empresas tendrán que poner medidas específicas para garantizar que no hay discriminación salarial ni directa ni discriminación salarial indirecta. Bien, a partir de aquí, ¿qué pasa? Que el artículo 5 establece la obligatoriedad de tener... Que tengo luego que pasarle el TV de la moto. Tenéis un micro abierto. En Alcobendas, ahí, enfrente del Bricomart. Álvaro, creo que tienes el micro abierto. Ahora, muchas gracias. El artículo 5 pone ya la obligatoriedad de que todas las empresas tienen que tener este registro retributivo, ¿correcto? Esto ya, como os digo, ya se estableció en la modificación del artículo 23 y el 28,2. A partir de aquí, ¿qué nos están diciendo todas las leyes que convergen con igualdad? Pues que tenemos que garantizar que tenemos en la empresa una transparencia retributiva, que la valoración de los puestos de trabajo es idónea y objetiva y que a la hora de hacer ese registro retributivo valoramos muy bien y analizamos muy bien, por ejemplo, los complementos salariales que están impactando de una manera mayoritaria en el global de la compañía o en algunos grupos de trabajo o en algunas escalas de la propia valoración del puesto. ¿Bien? Si quieres pasar ahora. Bien, a partir de aquí, el registro retributivo, ¿qué papel juega? Pues un papel fundamental. Si no tenemos registro retributivo, no tenemos auditoría. Con lo cual, analizamos la valoración de los puestos de trabajo, analizamos el registro retributivo, analizamos la valoración de los puestos y al final, ¿qué tenemos? Pues la auditoría salarial. Y esta, la normativa lo deja claro. Es decir, a partir de lo que os comentaba de la Ley de Igualdad, aquí ya empiezan las exigencias de esta transparencia para garantizar, como os comentaba anteriormente, que no hay discriminación salarial y que las auditorías salariales deben de ser periódicas. Ya sabemos que la auditoría salarial tiene la vigencia del plan de igualdad, 4 años. Pero a veces, cuando se está negociando el plan de igualdad, podéis hacer una auditoría con menor durabilidad. Podéis hacer una auditoría a 2 años. Pero no es recomendable hacer una auditoría a más de 4 años porque estaríamos fuera de la vigencia del propio plan de igualdad. ¿Bien? Entonces, simplemente, ya lo sabéis mejor que yo, todas las empresas tienen que tener este registro retributivo y todas las empresas tienen que tener la auditoría salarial a partir de 50 personas en plantilla. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Vamos bien? ¿O... Sí, mira, tenemos un par de preguntas. Mira, María nos Muchas pregunta, gracias. ¿la herramienta retributiva está limitada solo a 30 puestos? Y si la valoración de puestos de trabajo y la puntuación, ¿hay una forma de llevarla a la retribución?
Claro, la auditoría, la valoración de puestos, tú en la herramienta del Ministerio tienes un total hasta, creo que hay 30 puestos, pero puedes valorar, nosotros hemos valorado hasta 100 y pico puestos de trabajo. Si la herramienta, por lo que sea, no te deja abrir franjas o líneas, nos la remites al Grup CIEP y nuestro departamento informático te abrirá ese campo. Eso nos pasa algunas veces cuando en el registro retributivo tú estás poniendo los complementos salariales y a veces tienes más complementos salariales que los que te deja la propia herramienta. En el caso de que te sucediera eso, si nos lo envías a Grup CIEP, te ampliaremos el campo para que tú puedas poner más complementos salariales en el caso de que los tuvieras. Y si no, muchas veces también lo que se hace es agrupar algunos complementos salariales, porque la herramienta muchas veces pues, no recoge fielmente todas las características o las casuísticas de algunas empresas. También nos pregunta si es extensible a las administraciones públicas. Claro, la herramienta del Ministerio es extensible a las administraciones públicas. Si tú estás aquí en una empresa que responde a la Administración Pública de la Generalitat de Cataluña, se recomienda que se trabaje con la metodología de la Generalitat de Cataluña. Pero si eres una empresa privada, tú puedes escoger el modelo de metodología. En este momento estamos hablando de la metodología del Ministerio, pero si alguna empresa quisiera trabajar con la metodología de la Generalitat, no hay ningún problema. Ningún problema. ¿Bien? Ahora, ¿quieres pasar? ¿Vale? Entonces, el papel de registro retributivo en la auditoría salarial. Insisto mucho en esto, disculparme. El registro retributivo es una herramienta documental. ¿Qué hace este registro? Documenta y recopila la información. ¿Qué información es la que recopila? La de los salarios. Y evidentemente la recopilación de los complementos salariales, que precisamente el registro retributivo tiene una pestaña para que la empresa ordene ahí sus complementos salariales. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el registro y la auditoría? La auditoría es un proceso analítico, es decir, una vez que hemos documentado la herramienta de registro, lo que hacemos es analizar. Luego, la auditoría es un proceso analítico que examina el registro y en ese examen o en ese análisis vemos un poco qué complementos, cómo está el sistema de compensación, dónde están las brechas y estamos intentando, una vez que vemos pues, la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el global de la compañía o si vemos que hay un grupo de trabajo que tiene una brecha salarial por encima del 25%, pues como nos dice la ley, tendremos que justificar esa brecha salarial en media y mediana aritmética, ¿sí? En el caso de que la tuviéramos. Y si hacemos la valoración de puestos que va incluida en el registro retributivo, nos darán las escalas. Y si en alguna escala tenemos una desviación por encima del 25%, igualmente tendremos que justificar. ¿Bien? Es importante que ese análisis en el que vamos a identificar las brechas se lleve a cabo en un proceso detallado. ¿Por qué? Porque hay que detallar muy bien los complementos, cómo implementan, en qué grupos, en esos grupos cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay. Y una cosa muy importante que refleja la auditoría salarial es lo que llamamos factores subyacentes. ¿Qué son los factores subyacentes? Pues son aquellas cosas, aquellas derivadas, aquellos factores, ¿no?, que de alguna manera en una combinación hacen que podamos tener una brecha salarial. La mayoría de las empresas no pagan más a un hombre por ser hombre y a una mujer por ser mujer, pero hay una serie de combinaciones de factores que llamamos factores exógenos o factores subyacentes que sí, que de alguna manera hacen que esas brechas se agranden o disminuyan. Por ejemplo, si en la empresa tenemos procesos de segregación vertical y segregación horizontal, es evidente que vamos a tener seguramente unas desviaciones salariales. Si hay puestos que están muy masculinizados y puestos que están muy feminizados, segregación horizontal, es posible que tengamos desviaciones salariales. Si tenemos segregación vertical, porque no tenemos muchas mujeres en puestos de influencia, en puestos de dirección, en puestos de manager, y ahí tenemos una mayoría de hombres, seguramente tendremos desviación salarial. O sea que nos encontramos con el fenómeno del techo de cristal o del suelo pegajoso. Suelo pegajoso es cuando las mujeres están en determinados puestos de trabajo
y siguen de alguna manera los estereotipos y los roles de género. Claro. Un fenómeno importante de estos factores subyacentes es evidente la división sexual del trabajo. ¿Eso qué significa? Pues que por la educación que nos han dado, evidentemente, en el histórico, muchas mujeres nos hemos dedicado a determinadas tareas que en aquel momento se consideraban tareas más en clave femenina y muchos hombres se han dedicado en lo que en aquel momento se consideran tareas más en clave masculinas. Por ejemplo, un mecánico tradicionalmente ha sido una tarea mayoritariamente de hombres. En cambio, una persona de limpieza ha sido tradicionalmente, ¿no?, pues un puesto de trabajo más atribuido a ese rol y a ese estereotipo de género. Entonces, ¿qué nos está diciendo la ley? La ley nos está diciendo es que seamos inteligentes. Es decir, que si en todos los puestos de trabajo y en todas las categorías profesionales tenemos un equilibrio entre hombres y mujeres, y aquí la ley, la disposición adicional primera de la Ley de Igualdad nos está diciendo que tengamos en cuenta la regla 60-40, ¿eso qué es? 60, ningún sexo sobrerepresentado por encima del 60 y ningún sexo infravalorado por debajo del 40. Si tenemos un equilibrio cercano a la paridad en los puestos y en las categorías profesionales, es evidente sí que esto nos va a reducir un poco la brecha salarial. O sea que tenemos que ir a intentar tener nuestras profesiones, nuestros puestos más alineados a una paridad. Y si no podemos tenernos alineado a una paridad, porque muchas veces pasa que vas a buscar un perfil profesional al mercado y no te van a venir muchas mujeres mecánicas, procuremos poquito a poco acercarnos a esa regla de equilibrio 60-40. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque quiero explicarme bien, ¿eh? Si tenéis alguna duda, pues me interrumpís sin problema ninguno. Sí, Miriam, tenemos algunas preguntas más. Gracias. Mira, nos plantean, si en España somos menos de 50, pero globalmente son más personas, ¿se tiene que hacer también esta auditoría retributiva? Si tú en España tienes personas que tú les estás pagando aquí en España, que tributan en España y que rinden cuentas al fisco aquí en España, esas personas las tienes que introducir en tu registro retributivo, porque las estás pagando tú como empresa. Y la ley te dice que tú tienes que contemplar todos los salarios de aquellas personas que tú has tenido contratada en el año natural de estudio. Es decir, si tú estás haciendo ahora tu plan de igualdad, tú estás trabajando con el análisis del ejercicio del año anterior. Estaríamos hablando del 2024. Si tú, aunque tengas un corporate que trabaje en Finlandia de una manera telemática, si tú le estás pagando aquí y cotiza aquí y tributa aquí, lo tienes que introducir en tu registro retributivo. No sé si te he contestado suficientemente bien. Ok, mira, tenemos otra pregunta más. Dice, si un alto porcentaje de puestos de trabajo específicos los ocupa una sola persona, ¿cómo se puede hacer una comparativa de salario entre ese puesto de trabajo que solo ocupa esa persona? Es que ahí no haremos una comparativa de salario, porque evidentemente el plan de igualdad lo que nos marca en el análisis, igual que la auditoría, es la desigualdad. Si tú tienes un puesto unipersonal, no vas a establecer un elemento de comparación. Pero tú en ese puesto unipersonal sí que tendrás hecha una valoración de puestos de trabajo objetiva. Y hay una sentencia que ha salido hace poquito del Tribunal Superior que nos dice que cuando hacemos el registro retributivo, si en un grupo de trabajo tenemos una sola persona de un género, una sola, por ejemplo, una mujer, y tenemos 20 hombres en ese mismo grupo, el dato de la mujer se omite por protección de datos. Entonces, no puedes hacer un elemento de comparación. Esto, para salvar esto, muchas veces lo que se hace, si la empresa quiere, es una auditoría comparativa entre puestos, ¿no? Directamente relacionados de hombres entre hombres. Es decir, estaríamos hablando de cómo está esa brecha, qué desviaciones hay entre hombres, o en el caso de las mujeres, entre mujeres. Pero la auditoría parte del principio de analizar la posible desigualdad que se produce entre hombres y mujeres. Ese es el punto de inflexión. Muchas empresas tienen puestos unipersonales. Es evidente que si tienes puestos unipersonales,
y ese puesto de trabajo no lo vas a abrir a una vacante, tú estarás trabajando en ese puesto unipersonal, que seguramente o mayoritariamente estará ocupado por un hombre. Si por alguna casualidad ese hombre abandonara la empresa, pues hombre, la recomendación sería que a igualdad competencial del candidato o la candidata por rotación pudiéramos escoger a una mujer. Pero no vamos a coger a ninguna mujer por el hecho de ser mujer si esa mujer no está preparada para el puesto de trabajo. Lo digo porque esto es una confusión que a veces yo escucho, ¿no? Ahora, con el tema de igualdad, hay que meter a mujeres en puestos aunque no estén preparadas. Pues no, mire usted, esto no es así. Entonces, usted cogerá al candidato o la candidata que mejor esté preparado para el puesto. Eso sí, a igualdad competencial de esa candidatura, cogeremos al sexo menos representado por discriminación positiva. ¿Qué pasa con la discriminación positiva? Que la discriminación positiva, en principio, es una medida temporal para paliar una desigualdad. Pero claro, si la discriminación positiva la convertimos en una medida atemporal, es decir, la extrapolamos durante 4 o 8 años en los sucesivos planes de igualdad, al final nos damos cuenta que esa medida de acción positiva la estamos convirtiendo en una medida de discriminación indirecta. Por eso, en los planes de igualdad, cuando ponemos esas acciones positivas o esa discriminación positiva en los procesos de selección, procuramos que tenga un tiempo, una temporalidad que poquito a poco podamos cubrir, porque si hacemos de esta acción positiva de discriminación una medida temporal, tenemos muchos detractores y detractoras y evidentemente aquí hay un totum revolutum porque en sí misma sí podría convertirse en una discriminación indirecta. ¿Bien? Y una pregunta más. Dice, ¿las brechas que han de justificarse son solo las que están por encima del 25%? La ley nos dice que en este momento las que están por encima del 25%, pero yo te recomiendo, porque nos lo estamos encontrando algunas veces, que si tienes una brecha, por ejemplo, del 20%, por ese tramo del 5% hasta el 25%, yo te recomendaría que la justificases. Porque además la justificación que vas a tener seguramente son por estos factores exógenos. No porque la empresa pague más, insisto en esto, por ser hombre o por ser mujer. Claro, si tú tienes muchas mujeres, por ejemplo, que cogen la reducción de jornada, claro, y tú a estas mujeres que cogen la reducción de jornada no las introduces en la formación o no las introduces en el sistema de promoción, es evidente que aquí vas a tener una desviación y este será uno de los factores subyacentes. Si no tenemos muchas mujeres porque la empresa está altamente feminizada y no hacemos el ejercicio de intentar, que a veces es difícil, ¿no?, atraer el talento femenino a determinados puestos, es evidente que vamos a seguir con esa desviación. Si hacemos un proceso de selección de personal para un puesto de mecánica y los currículos que nos llegan son 80 currículos de hombres y un currículum de mujer y no hacemos el esfuerzo de remover un poquito para ver si podemos atraer más currículums, por ese mismo principio seguiremos siempre contratando hombres. Y todo esto son reflexiones para intentar cambiar esta cultura empresarial que realmente promueva la igualdad sin ningún tipo de sesgo de género y sin ningún tipo de prejuicio de género. Que un poquito esa es la idea. En la auditoría que hacemos en GrowthCF hacemos un checklist, ¿no?, también para ver si en algún momento las empresas todavía, sin intencionalidad, porque esto lo llevamos todo el mundo en el ADN, podemos tener algunos prejuicios de género en determinados puestos de trabajo, que por esos roles y esa educación que nos han dado todavía tengamos en la mente que pueden desempeñar mejor unos hombres que unas mujeres. Y esto sería un error, porque de lo que se trata es de no etiquetar, de no tener sesgos y de no establecer ningún proceso de prejuicio. Por eso cuando hacemos la valoración de los puestos de trabajo y analizamos las DSPTs, las analizamos con el sistema neutro, sin ningún tipo de rol o sin ningún tipo de sesgo de género interpretativo. Y esto es importante porque si no analizamos esto, claro, la cultura de la empresa arrancará un poquito más tarde y la transparencia retributiva se nos quedará a veces un poquito en un falso equilibrio. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos mujeres y en las mujeres nuestro modelo de contratación, no porque la empresa quiera, sino sencillamente porque ese factor exógeno también está primando. Si tenemos modelos de contratación donde prevalece el contrato a tiempo parcial,
¿Qué va a pasar? Este contrato a tiempo parcial, si vemos que aplica más a las mujeres que a los hombres, tenemos que pensar de una manera generosa que es que además de reducir los ingresos de esta mujer, también la está privando de una experiencia laboral, la está privando de consolidar un know-how, la está privando, evidentemente, quizá por esa falta de expertise, porque la reduce de contemplar un puesto de promoción interna. Entonces, es muy importante que si tenemos contrataciones temporales y vemos en la auditoría salarial como factor subyacente que esto aplica, pues en la auditoría salarial se hacen una serie de recomendaciones para que la empresa, poquito a poco, vaya transformando este punto de inflexión. La conciliación es un factor subyacente. Claro, la conciliación limita mucho la participación de las mujeres en la empresa. La conciliación limita mucho incluso la participación de las mujeres en el mercado laboral. Claro, si las mujeres participan por conciliación menos en el mercado laboral, es un hecho constatado que a la hora de negociar su salario no estará negociando su salario, ¿no?, si estuviera más en ese mercado laboral activo, donde no tuviera que estar fija, ¿no?, en esa parte de conciliación más de la vida laboral y familiar o con mayor dedicación al ámbito más privado, al cuidado de los hijos o de las tareas con una no corresponsabilidad, ¿no?, de la persona que la acompaña. Todo esto son factores subyacentes. Entonces, esto tenemos que darle un poquito la vuelta para que poquito a poco hagamos un proceso de reflexión. ¿Por qué? Porque ahora estamos justificando por encima del 25. Y además, no pasa nada porque tengas una brecha. O sea, a las empresas, yo no me he encontrado a ninguna empresa que la sancionen por tener brecha, mientras la justifique bien. ¿Cuál es el problema? Si tenemos una desviación por encima del 25 o del 20 para arriba que no podemos justificar, aquí es donde nos vamos a encontrar con un problema. Porque entonces sí que podemos entrar en una discriminación salarial. No pasa nada porque tengamos desviaciones, porque la mayoría son desviaciones de factores exógenos y patrones subyacentes dentro de la organización. Pero ¿cuál es el problema con el que nos encontramos ahora? Que la directiva europea, como vais a ver, lo que nos dice en 2026, cuando se transponga, es que este 25% que ahora lo podemos justificar, o del 20 para arriba, cuando tengamos que aplicar en 2026 la directiva europea, esa brecha se tiene que reducir al 5%. Claro, esto que nos va a pillar ya el año que viene o a finales del año que viene nos invita a que ahora mismo empecemos ya con tranquilidad a revisar nuestro sistema de compensación, porque en 2026 esto es lo que la ley nos marca como brecha salarial aceptada. Todo lo que pase de ese 5%, pues vamos a tener, ¿no?, que hacer alguna historia para que la empresa no entre en un proceso de discriminación indirecta. Por eso es importante que tomemos nota, sobre todo las empresas que estáis empezando con el plan y las empresas que ya lo tengáis hecho, y os pille esta nueva directiva europea en medio del plan, que empecéis a trabajar un poco la mirada en el sistema de compensación. Pasa a la siguiente ahora. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? Bien, fijaros, la discriminación salarial, en el caso que no podamos justificarla, hombre, las sanciones son importantes, entre 626 euros, fíjate, hasta 187.500 euros en los casos más graves. Entonces, bueno, si son 626, aún quizá lo podemos salvar, pero no es inteligente porque, como decimos en otros foros, la igualdad ha venido para quedarse. La igualdad hay que meterla en el negocio, hay que meterla en las políticas de recursos humanos y esto ya no va a cambiar. Y la directiva europea lo deja clarísimo, y sobre todo para que la empresa, de cara a sus partners y a su comunidad externa, pueda decir que realmente es una empresa transparente a nivel de retribución, tiene que empezar a analizar el sistema de compensación. ¿Puedes pasar ahora a la siguiente? Vale. Esto simplemente es para explicaros un poco más visualmente. Vemos, analizamos las DPTs, las Job Descriptions, funciones y tareas, hacemos la valoración del puesto del trabajo, herramienta del ministerio, o podéis coger otra herramienta, sistema Mercer, sistema High, lo que queráis. Registro salarial y con estas tres herramientas fundamentales, de aquí sale la auditoría retributiva.
La auditoría retributiva forma parte del diagnóstico y como forma parte del diagnóstico, la Comisión Negociadora de Igualdad tiene que ver, tiene que compartir y tiene que validar la auditoría salarial. ¿Ninguna pregunta hasta aquí? Bien. Pasos para realizar la auditoría. Podéis seguir esta guía del Ministerio que os podemos enviar, pero los puntos claves son estos. Es decir, yo tengo que hacer un diagnóstico de situación. Bien, analizo, ¿no?, mis puestos de trabajo y hago una correcta evaluación. ¿Qué pasa muchas veces? Que si no se hace una correcta evaluación, vamos a tener siempre puntos de inflexión a la hora de hacer la auditoría retributiva. Entonces, es muy importante hacer una buena valoración. A veces, en algunas empresas, pues tenemos unos puestos de trabajo que no sabemos muy bien si están en el grupo 1, en el grupo 2, o este puesto de trabajo no sabemos muy bien si encaja aquí o encaja en otra categoría. Hay que pararse un poco en analizar muy bien cómo se hacen las valoraciones de los puestos de trabajo. Y claro, cuando analizamos esa información, no siempre las diferencias salariales en un mismo grupo son ilegales. ¿Por qué no son ilegales? Porque tenemos, como os he dicho, muchísimos factores de combinación de factores exógenos. La antigüedad es un factor exógeno. ¿Por qué? Porque a lo mejor en muchas empresas tenemos una plantilla de más de 15 años de antigüedad, con una edad determinada, muy masculinizada, y esta antigüedad otorga unos derechos consolidados en un momento determinado. Y si incorporamos personal nuevo, pues es evidente que estas personas que tienen un derecho consolidado, quizá con las nuevas personas que se incorporan, que ya no tienen este derecho consolidado, esto será un factor exógeno, fruto de esos factores que de una forma holística hacen que tengamos estas pequeñas desviaciones en grupos y en escalas. ¿Qué nos dice la ley? Ya que hemos visto dónde tenemos las desviaciones, pues lo que nos dice la ley es que tenemos que poner un plan de acción. ¿Y eso qué significa? Poner un plan de acción significa poner alguna acción positiva en este foco de retribución y llevar a cabo un sistema de seguimiento. Por ejemplo, imaginaros que no tenemos muy claro este puesto de trabajo, si está bien evaluado, si no está evaluado, dónde está, dónde va, a qué grupo, a qué categoría. Pues una acción positiva sería, vamos a analizar de una forma correcta y vamos a hacer un informe de nuestro sistema de valoración de puestos de trabajo. Por ejemplo, eso sería una acción positiva de este sistema de retribución en el caso de que tuviéramos alguna desviación. Otra acción positiva podría ser, pues bueno, analizar qué complementos salariales están creando mayor impacto en la organización y si esos complementos salariales tienen sesgo de género. Sesgo de género quiere decir, pues, aquellos complementos salariales que retroalimentan los estereotipos de género. Por ejemplo, muchas veces cuando se trabaja con un plus de nocturnidad, pero básicamente con el plus de toxicidad en algunos puestos de trabajo, ahí hay muchos pluses de toxicidad. Pero claro, una persona que limpia y que está utilizando lejía a la hora de limpiar, la lejía también es tóxica. Y nos damos cuenta que en ese puesto de trabajo no implementa ese plus de toxicidad. Por eso hay que revisar muy bien qué complementos están impactando más. Esos complementos, cómo podemos de alguna manera reorganizarlos un poquito y a partir de ahí cómo podemos establecer de una forma real, ¿no?, esa parte salarial que vaya minimizando las posibles desviaciones para en el 2026 estar un poquito más ajustados y ajustadas a esa brecha salarial del 5%. Miriam, tenemos a Silvia que quiere intervenir y después unas preguntas más. Vale. Gracias, Adelante, Silvia. Muy buenas tardes. Hola, Miriam. A ver, mira, yo te quería hacer una pregunta sobre el tema de las DPTs, ¿no? Las descripciones de puesto de trabajo. Cuando hay empresas que no las tienen descritas o bueno, son estándares, ¿y cómo podemos actuar? Es que, Silvia, gracias por la pregunta. La descripción de los puestos de trabajo tiene que estar hecha con perspectiva de género. ¿Por qué tiene que estar hecha con perspectiva de género? Porque tenemos que garantizar, ¿sí?, que no hay ningún sesgo de género. ¿Qué sería una DPT con perspectiva de género? Pues evidentemente analizar muy bien, por ejemplo,
el esfuerzo. El esfuerzo sería una delimitación del puesto de trabajo. Este puesto de trabajo, ¿qué nivel de esfuerzo necesita para realizar sus tareas y sus funciones? El nivel de esfuerzo es un subfactor que está en la herramienta de valoración del puesto de trabajo. ¿Qué te quiero decir, Silvia? Que en esa valoración tendríamos que poner todos los factores, ¿sí?, con perspectiva de género. A partir de ahí, esos factores son neutros, y de esa neutralidad hacemos la valoración de los puestos de trabajo por factores y subfactores. Factores es un poco la descripción, por ejemplo, la polivalencia es un factor y dentro de la polivalencia tendrás distintos niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. De acuerdo. Pero la DPT tiene que estar hecha con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque antiguamente se hacían las DPTs y, por ejemplo, en los puestos de las mujeres, por ejemplo, una chica, digo chica porque tradicionalmente en esta recepción, pues la amabilidad, por ejemplo, la amabilidad era algo que se le atribuía a las DPTs a estas chicas que estaban en recepción. ¿Bien? Y en otros puestos de trabajo, esas DPTs, pues la amabilidad no la contemplaban. Entonces, claro, esto no es un sistema neutro de perspectiva de género. Claro, si tenemos a un chico en recepción, también va a tener que ser amable. O sea, la amabilidad no es un atributo exclusivo de la mujer para este puesto, porque estaría retroalimentando ese estereotipo y ese rol de género. Por eso hay que garantizar que las DPTs se hacen con el sistema neutro con perspectiva de género. Gracias, Miriam. Unas preguntas más. Mira, Elena nos dice que si las administraciones públicas con personal funcionarial están obligadas o no a cumplir con esta normativa. Sí, todas las empresas públicas y privadas. Ok. Y si una entidad pública empresarial pertenece al Ayuntamiento de Barcelona, debería hacer el registro retributivo y la auditoría retributiva para todos sus empleados, independientemente del vínculo laboral, es decir, si es funcionariado o laboral. Claro, si tú estás, las personas que trabajan en ese área del ayuntamiento, es el ayuntamiento el que paga esos salarios, ¿no? Esas personas están en el sistema de cotización a la seguridad social del ayuntamiento. Entonces, evidentemente, tienen que tener un registro salarial. Y si tienen un plan de igualdad, tienen que hacer la auditoría retributiva. Si tú tienes una empresa, ahora me voy a otro plano, que no es el del ayuntamiento, si tienes una empresa con menos de 50 personas en plantilla, hay que hacer un registro retributivo igual. Lo que no harás será una auditoría salarial, pero el registro retributivo sí lo tienes que hacer. Si tú tienes una empresa que depende del ayuntamiento, el propio ayuntamiento tiene que tener su registro retributivo y tiene que tener su propia política de transparencia retributiva. Y eso implica tener sus sistemas de auditoría salarial, precisamente porque es una institución con rango de ley y precisamente porque es una institución que representa a la ciudadanía. Entonces, las instituciones públicas tienen que tener también su sistema de compensación de forma pública y tienen que tener su registro retributivo y sus propias auditorías, que seguramente no será el modelo del ministerio, será otro modelo que ejecute el ayuntamiento, pero evidentemente tienen que cumplir con la ley de transparencia retributiva y de información sobre la transparencia retributiva. De hecho, en empresas que tienen consejo de administración, en la memoria de actividades económicas, pues ya las empresas con consejo de administración están teniendo una política de transparencia retributiva y un informe de retribución salarial. ¿Pasamos ahora? Vale. ¿Qué impacto va a tener la directiva europea, ¿sí?, sobre la igualdad de género y la equidad en la empresa? Porque, claro, la directiva europea, como estamos viendo, lo va a cambiar todo. Porque, como comentábamos antes, vamos a tener que justificar las brechas al 5%. Y, claro, del 25 bajar al 5 implica pues ese cambio de mindset y ese cambio de ver qué está pasando y cómo en la empresa vamos a modificar o ampliar o a reestructurar nuestro sistema de compensación. Pasa a la siguiente ahora. El Real Decreto ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué pasa? Pues que la directiva sobre el Real Decreto te obliga
es una obligación a que toda la diferencia retributiva superior al 5% que no pueda justificarse por criterios objetivos y neutros con respecto al género, las empresas deben adoptar medidas concretas para realizar una evaluación conjunta con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. Transparencia. En virtud de esta directiva, los trabajadores que sufran discriminación salarial por razón de género podrán recibir una indemnización que incluirá la recuperación íntegra de los pagos en especie correspondientes. Es decir, si un trabajador o trabajadora, bien, siente que evidentemente está sufriendo discriminación retributiva con esta nueva ley de transparencia, este trabajador o trabajadora, en el caso de que lo haga público en la empresa, evidentemente puede tener derecho a recibir una indemnización, ¿sí?, que incluirá, insisto mucho en este punto porque lo conocen pocas personas, que incluirá la recuperación íntegra de los atrasos y las primas de pagos en especies correspondientes. ¿Conocíais este punto? ¿No? Bueno. Pasamos ahora. Dime. Preguntan, ¿estos atrasos desde cuándo se tienen que calcular? ¿Desde el inicio del contrato? No, habría que ver desde cuándo se está produciendo, ¿no?, esta desviación o esta discriminación, y desde el momento que se identifique el momento en el que esta discriminación se está sufriendo, a partir de ahí sí que correría el contador, ¿correcto? Vale, por eso es muy importante que cuando hacemos la selección y cuando hacemos estos sistemas de compensación y cuando elegimos a alguna persona en promoción, las personas que hagan esto procuren no poner, ya sé que no lo hacéis, disculpadme la confianza, no poner a ninguna persona a dedo. No se puede ya hacer este tipo de cosas. No se puede, no se debe hacer este tipo de cosas. Si tú subes a una persona a un puesto de trabajo, eso tiene que ser completamente objetivo, completamente neutro y completamente transparente. En mi generación, ese tipo de cosas, ese tipo de pillajes se hacía. Si a alguna empresa, que me imagino que no son ninguna de las personas que estáis aquí, se le ocurre todavía hacer estas cosas, yo pongo a esta persona aquí porque lo digo yo o porque es un enchufado o una enchufada, con la máxima humildad y el máximo cariño os digo que no sería ni lo más inteligente ni lo más prudente. Ni lo más prudente, porque habría que justificar mucho, porque además el personal trabajador en plantilla con esta ley tiene derecho a la información. Y vamos a ver qué tipo de derecho tiene el personal empleado en plantilla a través de la directiva, qué va a saber y qué tenéis que compartir. ¿Puedes pasar a la siguiente? ¿Vale? Aquí veis las empresas que están obligadas a ejecutar esta ley de transparencia retributiva, que además ya os he puesto la fecha. Es una obligación legal que se transformará las relaciones laborales en España a partir del 7 de junio de 2026. Y como os comentaba antes, esto implica que empecemos a darle vueltas un poquito, con tranquilidad, a nuestro sistema de compensación. Importante, importante. ¿Qué obligaciones legales tenemos? Claro, si yo estoy seleccionando a un candidato o candidata para un puesto, yo no puedo preguntarle ya a esa candidatura por su salario. Es decir, ¿cuánto cobraba usted en la empresa anterior? Esto ya no se puede preguntar. Entonces, en ese proceso de selección de personal, las personas que entrevisten, no se puede ya preguntar información sobre los salarios anteriores que ha podido cobrar esta persona en otra compañía. Bien. Segundo, obligación de la transparencia de las ofertas de empleo. Todas las empresas, cuando saquemos una oferta de empleo, tenemos que, evidentemente, a los candidatos se les debe informar de este puesto tiene este rango salarial. Antes de la contratación. No es prudente informar de rango salarial cuando la persona ya está contratada. No, hay que informar antes de la contratación. Tercero, derecho por obligación legal a que los empleados conozcan los criterios salariales. Es decir, esta empresa, ¿qué criterios salariales tiene? Y yo tengo derecho a solicitar la información sobre mi nivel salarial y sobre los criterios que las compañías hemos utilizado para determinar esa remuneración. Cuarto, prohibición de represalias. Si yo, por preguntar estas cosas, voy a sufrir
algún tipo de discriminación o voy a sufrir algún tipo de represalias, no sería lo más prudente ni lo más idóneo, ¿vale? Entonces, claro, los requisitos de criterios salariales objetivos y neutros en cuanto al género son el punto de inflexión. Y todas las empresas debemos garantizar que las decisiones que tomamos y las promociones que ejercemos están hechas en base a criterios claros y no discriminatorios. Por eso, cuando hacemos en GRUP planes de igualdad, normalmente recomendamos hacer un proceso de selección y promoción con perspectiva de género, para garantizar que nuestro proceso de selección y nuestro proceso de promoción es absolutamente objetivo. Ya sabéis que las acciones positivas se negocian con la parte sindical en la comisión, pero a veces la parte técnica recomendamos, pero aquí no pintamos nada, porque al final es la comisión la que decide qué acciones positivas se van a implementar en el plan de igualdad. Pero estas son las obligaciones legales. Entonces, claro, esto es un totum revolutum, porque si vamos a ser transparentes y esta directiva nos obliga a ser transparentes, el proceso de comunicación e información sobre estos temas se pone más encima de la mesa. Y muchas empresas pues tienen un cierto temor a publicar ciertas cosas o a informar de ciertas cosas. Y esto es un punto importante de inflexión. Miriam, estas obligaciones legales han generado bastantes preguntas, si me permites. Vale. Mira, primero nos dicen, ¿se puede preguntar sobre el rango salarial? Y si el rango salarial se tiene que incluir en las ofertas de empleo. Exactamente, las ofertas de empleo, tú debes decirle ese rango salarial en el que el candidato o la candidata opta a ese puesto. Sí. Cuando estás en la entrevista, ¿tú puedes preguntarle el rango salarial deseado? Tú puedes preguntarle el rango salarial deseado, pero no porque estás trabajando, ¿no?, con la expectativa de puesto, pero tú no puedes preguntarle por el rango salarial que cobraba en la empresa anterior. Ok. Después, con la entrada en vigor de la nueva normativa, dice, si en una empresa tiene una brecha del más de 20%, ¿tiene un periodo máximo para reducir esa brecha al 5%? No, porque la auditoría salarial tiene la vigencia del plan de igualdad. Pero claro, si en 2026 tenemos que reducir la brecha y tú en este año y medio que has visto que tienes una desviación, no has hecho nada o en el plan de igualdad no has hecho un anexo para decir que estás trabajando en esto, es evidente que si te pasa una inspección tendríamos que argumentar muy bien, ¿no?, este punto. Entonces se recomienda, por eso decía antes, que si os podéis poner un poquito a reflexionar ya sobre el sistema de compensación y qué podéis empezar a hacer, estaría muy bien, porque no es lo mismo que te pase un inspector y una inspectora y tú ya estés haciendo algo, a que te pase un inspector y una inspectora sabiendo que en 2026 tenemos esta obligación y digas, hombre, pues no he hecho nada. Pues siempre de cara a inspección es mejor habernos movido en algún sentido, aunque sea estableciendo un compromiso o un pequeño análisis, que no hacer nada, porque al final siempre estamos en la buena intención, la profesionalización, ¿no?, o la visión que tiene ese inspector o esa inspectora. Pero claro, esta ley hay que cumplirla y en España se transpone en 2026. Para empresas de menos de 100 personas en plantilla, ¿será también obligatorio reducir esa brecha del 25 al 5 en 2026? Claro, para todas las empresas, sí. Ok. Ves pasando ahora, si quieres. Vale. ¿Qué impacto tiene la Directiva Europea en los planes de igualdad? Claro, los planes de igualdad, ¿qué finalidad tienen? Son un instrumento, son un trampolín. ¿Para qué? Para promover la igualdad en el empleo. Y claro, nuestros planes de igualdad van alineados con esta directiva. ¿Por qué van alineados y deben de alinearse? Hombre, porque facilitan el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Y además, porque la identificación de posibles desigualdades nos permite mejorar y nos permite reconducir. Entonces, los planes de igualdad son un trampolín como área de mejora. Y muchas veces, y yo lo sé por mi experiencia, y disculparme, hay muchas empresas que los planes de igualdad lo hacen por la obligación legal, es decir, cubren el expediente. Está muy bien, yo no soy quien para juzgar nada, pero muchas veces estas empresas que cubren el expediente, al final, lo que hacen es generar un efecto boomerang. ¿Qué quiere decir? Por más que cubramos el expediente,
esto ha venido para quedarse. Y las nuevas directivas europeas, no solo esta, después nos van a venir con otras cositas. Recordar que ya, de alguna manera, está la directiva 83.500 de igualdad, que AENOR está empezando a certificar a empresas que estén trabajando en la línea de esta directiva, y todas estas cositas van a venir. Entonces, es más inteligente hacer las cosas bien, despacio, con tranquilidad, que no agobiarnos o preocuparnos. Es decir, empecemos a hacer algo con tranquilidad y, oye, cuando nos pase algún inspector o inspectora, estaremos haciendo algo. Porque además, cuando una directiva se transpone, inmediatamente ya sabemos que esto no se va a cumplir. Pero es más fácil que hayamos dado un pasito, ¿no?, a que no hayamos dado ninguno. Yo lo veo así, disculparme. Cada persona que estéis aquí lo adaptaréis como consideréis más oportuno. Pasar. Bien, claro, es importante. La auditoría, como os he dicho, forma parte del diagnóstico y la auditoría tiene que ser validada por la Comisión Negociadora de Igualdad. ¿Sí? Claro, la Comisión Negociadora de Igualdad, según el artículo 8 del Real Decreto 901, lo que nos está diciendo que este informe de auditoría, ¿no?, también de alguna manera tiene que validarse, como os comentaba antes, ¿no?, por la Comisión Negociadora de Igualdad. Y este informe, auditoría, tendrá la vigencia del Plan de Igualdad. Exactamente la misma. ¿Vale? ¿Qué más nos pasa? Ahora también tenemos que hacer el plan LGTBI. Sabéis que tenemos que tener un plan LGTBI con su protocolo LGTBI. Tenemos nuestro plan de igualdad con nuestro protocolo de acoso sexual, acoso por razón de sexo, ciberacoso, integridad moral. Y claro, ¿cómo afecta esto a los planes LGTBI? Claro, de momento la directiva esto no lo deja claro, pero sí hace un guiño a la diversidad. La directiva está orientada también a una visión global de identidades, de diversidad de las personas. Claro, ¿qué nos está diciendo? De momento, esto no sabemos muy bien en qué línea va, pero sí que es verdad que ya hace un guiño. Claro, en empresas que con nuestro plan tenemos que atraer la diversidad, en empresas que tenemos que generar interculturalidad de generaciones, intergeneracional, y en empresas que vamos a ser diversas e inclusivas, es evidente que tenemos que garantizar que no hay ninguna desviación por el hecho de ser una persona del colectivo LGTBI. Estas obligaciones que os hemos comentado, ¿qué implican? Pues la reflexión que os comentaba. ¿Esto es un cambio de paradigma? Evidentemente es un cambio de paradigma. ¿Hay que revisar los aspectos de cultura? Pues algunos sí. Tenemos sesgos, no tenemos sesgos, masculinización, feminización, factores subyacentes, segregación laboral, ¿sí? ¿Hemos revisado bien los puestos de trabajo? ¿Tenemos la clasificación profesional realmente bien adaptada? ¿Sí? Y además, no vamos a hablar de género, porque como os decía, esto ya ha venido para quedarse, es que vamos a hablar también de diversidad. ¿Tenemos analizadas y tenemos nuestras estructuras retributivas actualizadas? O, oye, tenemos unas estructuras retributivas de hace tiempo. Pues ahora es un buen momento para ponernos en línea para actualizarla. ¿Está la organización preparada para darle información de las desviaciones salariales? ¿Qué temor hay en la organización muchas veces a dar esta información? ¿Se debería hacer un análisis de la equidad interna de las magnitudes salariales? Muchas veces, cuando en compañías tenemos personas salariales son personas que están fuera de convenio y que se rigen por un salario de mercado. Claro, y a veces esos salarios son muy altos. En la auditoría retributiva de Grupo CIE podemos hacer un marco de contexto. ¿Qué quiere decir? Que a la auditoría que tenemos podemos añadirle un análisis en el contexto de servicios donde está la empresa, en el caso de tener personas salariales fuera de convenio, con estos sueldos que normalmente son de mercado, pues oye, podríamos hacer una extrapolación de contexto. En este sector, ¿cuánto está cobrando esta persona en este puesto salario de mercado? Pues mira, el sector está pagando esto. Y esta persona que tenemos contratada en este salario está dentro del sector del mercado. Fenomenal. Pues lo ponemos en la auditoría salarial y hacemos un complemento. La auditoría salarial queda mejor hecha, mejor contextualizada y no tenemos ningún problema. ¿Bien? Y luego, todas estas reflexiones para terminar las ideas claves. Pasar las ideas claves, ¿sí?
Hay que realizar auditorías salariales, pero no esta que tiene la vigencia de 4 años. Estaría bien que puntualmente, yo que sé, cada año, pues pudierais analizar esto que hemos comentado. Hay que implementar una política salarial transparente y la estructura tiene que ser transparente, los criterios bien definidos, los aumentos salariales bien definidos, quien asciende bien definido, quien asciende, cómo asciende, por qué asciende. Ojo con los sesgos y con los prejuicios inconscientes. Ánimo con hacer una buena evaluación de puestos. Evidentemente, fomentar la comunicación a todo el personal empleado para que en la relación, en la negociación salarial y con la parte sindical y los comités no nos cree ningún problema. Y si en los puestos de liderazgo no tenemos mujeres, pues promover la diversidad, y no solamente la diversidad de género, sino también la diversidad de personas que puedan pertenecer al colectivo LGTBI. ¿Bien? Claro, todo esto forma parte de cómo empezar a analizar nuestro sistema de compensación. ¿Tenemos que tener unas estructuras más flexibles y orientadas a resultados? Pues sí, es evidente. Nuestro sistema de retribución variable tiene que ser más analizado y, oye, ¿lo vamos a diseñar según las necesidades de la empresa? Claro, si yo tengo un sistema de retribución variable que estoy analizando y diseñando en base a mi necesidad, ¿eso qué me va a permitir? Pues un paquete muchísimo más atractivo retributivo y además una contención de costes salariales. ¿Por qué? Porque estoy flexibilizando una parte de la retribución de las personas según los resultados de la empresa. Estoy limitando costes, contengo los costes y, por otra parte, estoy presentando un sistema de retribución variable más profesional, más diseñado según esa necesidad de la empresa. Con lo cual, el sistema de retribución variable se convierte en un instrumento súper guay que, de alguna manera, flexibiliza el conjunto de la masa salarial y la empresa puede estar un poco más en línea con los ciclos económicos que pueda sufrir. Y no coger un sistema de retribución variable, pues bueno, de toda la vida o algo que cojamos y lo apliquemos. No, hay que tener sentido, porque con la incertidumbre que hay ahora en los mercados, es evidente que todo lo que sea un poco contener ese coste salarial, pero que luego vayamos alineado con esta directiva, nos puede salir a cuenta. Y al final, la retribución extra salarial también es un atractivo. ¿Por qué? Porque la retribución extra salarial permite individualizar más la retribución de las personas, personalizarla un poquito, y si yo me siento bien aquí y me quiero quedar bien aquí, pues evidentemente aportaré más valor a la empresa, innovaré seguramente más y generaré una cultura mucho más abierta, mucho más holística y muy integrada a la realidad de cada compañía. Vale. Simplemente los méritos por mérito, los incrementos por méritos. ¿Sí? ¿Por qué? Los incrementos salariales es lo que hace que evolucione el salario de las personas en el tiempo. Estos incrementos tienen que ser muy objetivos y muy parametrizados por mérito. ¿Sí? Y muchas veces estos complementos que os decía, que son la antigüedad y la experiencia, pues también a lo mejor si tienen mucho peso en la empresa deberíamos empezar a plantearlo. Si realmente seguimos con estos complementos que son más de toda la vida, son más clásicos, o debemos darle una vuelta, ¿no?, y modificarlos o introducir otro tipo de complemento. Entonces, segregación de brecha salarial de género, segregación ocupacional, discriminación. Si tenemos desviaciones, no pasa nada, hay que justificarlas. Ahora, si tenemos desviaciones y no las justificamos, entonces sí que estaremos hablando de discriminación. Y tenemos tiempo para analizar todo esto y empezar a ver cómo en aquellos puestos o en aquellos grupos o en aquellas escalas, si tenemos mucha desviación, cómo poquito a poco empezar a paliarla. ¿Pasa, Sara? ¿Vale? Entonces, lo que os comentaba, si queremos darle a la auditoría una mayor aportación, pues eso, analizamos lo que os decía. Si tenemos personas de salario mercado, podemos hacer un análisis de en qué mercado estamos y también analizamos muy bien, pues eso, el tamaño de la empresa, el sector de actividad. ¿Por qué? Pues para hacer de la auditoría un documento con mayor valor. Bien. En algunas empresas, sobre todo estadounidenses, que tienen algunos paquetes de evaluación de puestos distintos a los nuestros, lo que hacen es convertir los puntos por euros, en este caso por dólares, ¿no? Utilizan un sistema de conversión para garantizar eso. Y simplemente
que el trabajo relacionado con la normativa requiere pues, acertar con fijar unos salarios justos. Y aunque la directiva, como os comentaba antes, se fija principalmente en el género masculino y femenino, es probable que los factores de orientación sexual en un momento determinado también entren en juego. De momento, no. Solo lo ponemos aquí para compartirlo. De momento no. Agradeceros que me hayáis escuchado, gracias por las personas que han preguntado y si tenéis alguna pregunta más, pues fenomenal. Y Miriam, mira, tenemos una pregunta más. Mireia nos dice que la herramienta del Ministerio de Valoración de Puestos les resulta bastante básica, que en su experiencia no les da una buena valoración. No. ¿Hay alguna otra herramienta que podamos recomendar? La herramienta del Ministerio es una herramienta elaborada por las grandes centrales sindicales mayoritariamente y lo que se intenta con la herramienta es un sistema de valoración muy simple, ¿sí? Esta herramienta, ¿qué es lo que quiere? Pues tanto Comisiones Obreras como UGT ponían el foco en esta herramienta en analizar muy bien los riesgos psicosociales. Si alguien ha trabajado la herramienta verá que hay muchos factores, por ejemplo, como esfuerzo mental, esfuerzo visual, esfuerzo auditivo, movimientos repetitivos. ¿Por qué? Porque esta herramienta pone el foco en la identificación de esos riesgos psicosociales. Claro, esa herramienta no va a responder necesariamente con garantías, porque es una herramienta que simplemente es una herramienta bastante básica. Si tú sabes un poco de puestos laborales, tendríamos que analizar otra herramienta como puede ser el sistema HAI, el sistema Mercer o otro tipo de herramienta. Pero la herramienta del Ministerio cubre lo que cubre y garantiza lo que garantiza. Pero insisto, si en la Comisión de Igualdad tenéis un comité de empresa con el que quizá las relaciones no están en un equilibrio, trabajar con esta herramienta te permite bueno, que las grandes centrales sindicales no te pongan demasiados problemas porque está avalada por las grandes centrales sindicales. Sí, también nos comparten que en el caso de empresas de aproximadamente unas 20,000 personas en plantilla, la herramienta tampoco sería la viable no, con 20.000 la personas más en viable. plantilla no, ahí tendríamos que ir a un sistema HAI o a un sistema Mercer. El sistema HAI es bueno, lo que pasa es que este sistema se utilizó antes, más que nada orientado a las directivos y directivas. El sistema Mercer también es bueno, el sistema Mercer también es bueno. Y si no, podemos hacer nuestra propia valoración. Creamos la herramienta y hacemos nuestra propia valoración. O sea, no, tampoco hay problema por eso. Pero si sois muchas personas trabajadoras, es mejor que invirtáis bien en hacer una buena valoración de los puestos. Porque Miriam la y herramienta del Silvia, Ministerio no cubriría. gracias Miriam. Silvia quiere intervenir. Le damos paso al audio. Gracias. A ver, Miriam, yo quería hacerte una última pregunta. ¿Las retribuciones variables en función de objetivos y resultados, cómo deberían tratarse dentro de la brecha salarial? ¿Vale? Las retribuciones en base a resultados tendría que estar muy parametrizado, Silvia, el criterio de resultados, el criterio de recursos para obtener esos resultados, ¿correcto? ¿Sí? Va por ahí la pregunta, entiendo, ¿no? Sí, ¿cómo entender esos objetivos y esos resultados para tener ese complemento salarial? Claro, para que tú tengas ese complemento salarial, todo tiene que estar muy parametrizado. Y entonces, este bonus que tú puedes conseguir, ¿no? ¿Cómo se consigue? ¿En base a qué progresión? ¿En base a qué cuantificación de la comisión? ¿Sí? ¿En base en qué cifra de negocio tú vas a conseguir este bonus? Todo lo que sea ese tipo de compensación tiene que estar muy parametrizado y muy objetivizado. De acuerdo, gracias. Porque, por ejemplo, Silvia, fíjate, tú imagínate que estás en un departamento comercial y en el departamento comercial hay más hombres que mujeres porque llevan muchos años en la empresa, yo qué sé, y tienen pues, un nivel de experiencia altísimo, ¿vale? Estos comerciales que llevan muchos años trabajando en este puesto. Y se incorporan chicas a este puesto de comercial. Y tú dices, qué guay, qué bien, se están incorporando más mujeres, fenomenal. Pero claro, el bonus, ese bonus, seguramente lo van a cobrar los hombres durante un buen periodo de tiempo. ¿Por qué?
Porque claro, si ese bono se basa en las ventas, en esos resultados, esos hombres que tienen un mayor nivel de experiencia, un mayor know-how construido, ¿sí?, conseguirán más bonus porque conseguirán más ventas. Y las chicas que acaban de entrar, que no tienen ese grado de expertise, de experiencia, quizá tardarán más tiempo en conseguir ese bonus. No sé si me estoy explicando bien. Sí, eso era lo que... Bien, entonces, ¿qué debería hacer la empresa? Pues hombre, la empresa, en vez de esperar que estas chicas alcancen ese nivel de expertise a 5 años vista y evidentemente aquí tengan esta pequeña desviación salarial, pues por ejemplo, en una empresa lo que hemos hecho es, porque además se daba este caso, pues a estas chicas hacerle formación para generar competencias de venta mayoritarias. Si en algún momento determinado pues tienen un factor de comunicación que no es válido, pues agregar a este curso pues un factor de comunicación que les permita, ¿no?, comunicar mejor y extrapolar mejor, es decir, ayudarlas a que puedan conseguir este bono y no tengan que esperar 5 o 10 años para tener ese know-how de experiencia. Te pongo este ejemplo porque creo que viene bien a la pregunta que me has hecho. Si no me lo dices y lo enfocamos de otra manera. Perfecto, gracias. Unas ¿Alguna? preguntas más. Mira, el hecho de que algunas personas, trabajadores o trabajadoras, dispongan de plaza de parking gratuita, ¿se entendería como diferencial salarial respecto al resto? Es decir, un complemento en especie. Si ese complemento de especie está asociado a un puesto, por ejemplo, imagínate un director general que tiene mucha movilidad, que tiene que entrar, que tiene que salir mucho y tal, si ese complemento de coche o a un comercial que genera unos objetivos por las ventas y por los desplazamientos, esa placa de parking estaría ajustada al desempeño de ese puesto de trabajo. Ahora, si esa plaza de parking la tuviera una persona que no viaja, que no es comercial, que no tiene necesidad de esa herramienta para el desarrollo de su actividad diaria, podría ser un precedente. Por eso todas estas cosas, si las empresas las tienen parametrizadas, mucho mejor. Es como a lo mejor los teléfonos móviles, ¿no?, que algunos puestos de trabajo lo tienen y otros no. Pues bueno, no cuesta nada parametrizar. Pues mira, estos puestos de trabajo tienen móvil porque va asociado al desarrollo directo de su puesto de trabajo. No hay problema. No hay problema. Es que estas cosas, estas pequeñas diferencias que parecen inocuas, hombre, pues deberíamos mirarlas, ¿no?, para asegurarnos de que está todo ok y de que todo pasa por un proceso neutro y objetivo. Para una pyme de 55 trabajadores o trabajadoras, ¿recomiendas el sistema Mercer o desarrollar el propio? Yo te diría que para ese personal tan poquito, yo te diría que la herramienta del ministerio te puede cubrir y desarrollar uno propio es relativamente sencillo. Sencillo. El Mercer también vale. Lo que pasa es que el sistema Mercer tiene una parte mucho más analítica, pero también lo podrías implementar. Pero para tan poquitas personas en plantilla, con la herramienta del ministerio cubrirías y con la herramienta sencillita también cubrirías. La idea es que no te obligan a tener ninguna herramienta. El ministerio pone estas dos herramientas a disposición, pero tú puedes utilizar la que consideres oportuna. El sistema JAI sí que sería un poco más complejo ponerlo en la organización de 50 personas o 55 personas. Más que nada porque trabaja mucho los puestos directivos. Rosa María también quiere intervenir, Miriam. Hola, Rosa. Hola, buenas tardes. Mira, quisiera saber, en el caso de una empresa que tenga lo que es a nivel salarial, no exista brecha, pero a nivel de complementos salariales y extrasalariales sí que exista por encima del 25%, pero se pueda explicar por las condicionantes que has dicho antes, porque se trata de empleos muy técnicos, Claro. que no hay perfiles femeninos, empresa muy masculinizada por ese motivo, porque es difícil encontrar mujeres para ocupar esos puestos de trabajo. Se tendría ahora con el tema de la reducción de la brecha al 5%, ¿también afectaría a los complementos salariales y extrasalariales? Claro, ¿o no? es que, si Rosa, tú piensas que las brechas salariales tú no las vas a tener en el salario de convenio, ¿correcto? Porque el salario de convenio te lo marca clarísimo. Las desviaciones salariales siempre están en los complementos salariales y en los factores exógenos.
pero bueno, me refiero a salario total que está por encima de convenio. de la Además, si lo empresa. tienes por encima del Está por convenio, encima, claro, sí. seguro que tú las desviaciones que tienes son por los complementos. A lo Sí, mejor, si tú haces un análisis en el registro, sabes que la herramienta, cuando introduces los datos, te pone impacto de los complementos salariales en el global de la compañía y a lo mejor te sí, sale en 49%, me lo invento, ¿eh, Rosa? sí, Claro, y tú analizas, y dices, ostras, Miriam, un 49%. Venga, vamos a ver qué complementos son los que sí, me hacen llegar al 49%. Y, por ejemplo, tienes un complemento de, yo qué sé, trabajar en festivos. Y dices, sí, ostras, el complemento de trabajar en festivos, aquí no hay ni una sola mujer. sí. Todos son hombres. Entonces, Es claro, que no hay en esos perfiles claro, mujeres. claro, lo que te Claro, decía antes, ¿no? sí, sí, Del mercado. Pero claro, claro, si tú lo miras así, claro, esos complementos salariales engordan la nómina del hombre, pero no engordan la sí, nómina de la mujer. sí, Entonces, aquí sí que podríamos analizar en dónde tienes a las mujeres y en qué puestos las tienes, que serán seguramente en administración o alguna cosita así. sí. Bien, y aquí poner algún tipo de complemento que pudiera de alguna manera ir compensando e ir equiparando. Entonces, en muchas empresas, por ejemplo, el complemento de antigüedad ya lo están eliminando. En muchas empresas, en mujeres que están en administración generalmente, pues ponen un complemento de calidad o ponen un complemento de X, de resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque es que, claro, si en ese plus de nocturnidad no tenemos mujeres y siempre tenemos hombres, ese plus de nocturnidad va a engordar la nómina de los hombres. Bueno, son dietas también básicamente, porque Claro, las dietas, mujeres porque no se tendrás desplazan. algún viajante, ¿no? Alguna persona Exacto, que viaja y tienes exacto, las dietas. Claro, si no tienes a ninguna mujer comercial, exacto, pues no le vas a exacto, poder pagar esa dieta, exacto. que esa es la idea. Entonces, por eso, y muchísimas gracias, ¿eh? Por eso es importante que los complementos con sesgo de género los podáis analizar. Están analizados y lo tenemos en el plan de igualdad y es más, ante el mismo perfil siempre se prioriza la contratación de mujer. Son Exacto. perfiles muy cualificados, Mm. perfiles técnicos muy cualificados de ingeniería. Claro, porque Entonces, en ingeniería, Rosa, discúlpame sí, que te he cortado, sí, sí, en sí, ingenierías, disculparme si no doy el dato exacto, creo que tenemos una brecha salarial del 47%. exacto. Entonces, por eso ahí está que es un problema, porque Sí. si no hay perfiles, ¿cómo puedes hacer? En el plan de igualdad lo tenemos establecido como medida de continuar priorizando la contratación de mujeres, pero si no las hay, no es una brecha que nosotros provoquemos, entonces No, no sé pero cómo podemos lo bajar. tienes que vestir. Lo tienes Ya, que vestir de compromiso. Por ejemplo, tú dirás, Miriam, claro, ¿yo qué voy a hacer si no me llegan currículums, sí, como hemos dicho sí, antes? Pero sí, entonces, por ejemplo, una acción positiva de ese plan de igualdad podría ser, perdona Rosa, sí, te digo una sí, al azar, podría sí, ser generar un convenio con universidades de ingeniería para generar una bolsa de trabajo activa. lo tenemos, ¿Sí? sí, Vale. tenemos becarios, Ese tenemos de tipo de todo. cosas. A Sí, veces también vamos a los sí, institutos a dar charlas para decirles a las chicas, oye, es que os habéis planteado ser ingenieras o qué tipo de trabajo os habéis planteado para ver un poco ese mindset. Porque nos estamos sí, dando cuenta que a día de hoy, a pesar de todos los avances, pues fíjate que las mujeres siguen cogiendo todavía sí, mayoritariamente carreras que son sí, con estereotipos de género. sí, exacto. No tenemos hombres en enseñanza primaria y tenemos poquitos hombres en enseñanza primaria y en guarderías, imagínate, no tenemos nada. Tenemos Sí, poquitas mujeres en nanotecnia, ingeniería robótica, ingeniería exacto. domótica, que dado la Sí, brecha salarial técnica. Entonces, claro, tú vas a cambiar el sistema exógeno que tienes, no lo vas a cambiar, pero sí, sí, lo que yo te recomiendo es que de cara afuera y de cara a tu sí, plan de igualdad, establezcas ese compromiso. Pues mira, colaboración con las administraciones de universidades, por ejemplo, me lo invento. sí, Colaboración de esta manera. Te podemos mandar sí. varias acciones si quieres para que las puedas contemplar. Y de esa manera es vestirlo para que tú como empresa tengas ese compromiso. Vale, pues muchas ¿Vale? Y de gracias. esa manera, por Sí, ejemplo, sí, las empresas de selección de personal están utilizando un algoritmo ahora, que es un sí, algoritmo de inteligencia artificial de Facebook, sí, que lo que está haciendo es, claro, tú dices, voy a contratar a una empresa para que me lleguen currículos, vale, fenomenal. Pero sí, claro, las contrataciones al éxito son que esa empresa a la que tú has contratado tiene que sí, asegurarte que te va a encontrar currículos de mujeres debajo de las piedras. ya, Vale, y ya, este algoritmo que están sí, empleando ya de inteligencia artificial algunas empresas,
está diciéndote, vamos a poner el algoritmo de 60-40. Entonces, cuando llegan currículums y se dan cuenta que no llegan al equilibrio porque son más hombres que mujeres, siguen buscando hasta que tienen ese equilibrio. Si quieres te mando el dato de cómo se está utilizando el algoritmo, porque ya algunas empresas lo están utilizando por inteligencia artificial. Sí. Pues muchas gracias. Sí, gracias pues a ti, gracias, es un problema. Pero entonces sí que si viene una inspección sí que va a tener en cuenta, sí que estaríamos fuera de la brecha del 5%, aunque el salario lo tuviéramos ahí, pero con la suma de complementos estudiantiles. Claro, pero tú, para paliar bajar esa brecha al 5%, como estás luchando con factores exógenos, como mínimo, pon un compromiso encima de la mesa, una buena voluntad que pueda estar vestida. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, que se pueda justificar, pero con un argumento más Porque si no te pueden decir, oiga, usted sabe que esto está así y ¿qué está haciendo usted por atraer el talento femenino? Ay, mire, es que no encuentro. Vale, muy bien, yo entiendo que usted no encuentre, pero más allá de quedarse con el no encuentra, ¿usted hace algo más? Vale. Es esto, no sé si me estoy explicando bien, Rosa. Sí, perfectamente. Muy amable. No, muchas gracias. Esto es lo que te quería decir. Sí. Gracias. Vanessa nos pregunta, ¿el complemento de antigüedad puede ser un elemento de desigualdad? En su empresa hay personas que lo tienen y otras que no. Es decir, hay personas que a los 3 años están recibiendo un complemento de antigüedad y otras personas no. Claro. ¿Y ese criterio? ¿Por qué unas personas sí y otras personas no? Habría que ver cuál es el criterio de por qué estas personas reciben ese complemento de antigüedad y otras personas no. ¿Ese criterio tiene algo que ver con el desempeño del puesto de trabajo? ¿Ese criterio tiene algo que ver con un valor de experiencia como factor en la valoración de los puestos de trabajo? Claro, hay que analizar muy bien ese complemento salarial. ¿Es un derecho consolidado que ya tenían algunas personas y otras no? Hola. Hola. ¿Puedo contestarte? Sí, Vanessa, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el caso es que no lo sabemos. Primero no sabemos si hay la obligación de que ese complemento de antigüedad la tengamos todos. En el caso de que no sea obligado, o sea, que no sea algo que tenga que ser sí o sí pagado por la empresa, tampoco sabemos por qué unos sí y otros no. Claro, pero el caso es que está sucediendo. Claro, si tú no sabes por qué unos sí y otros no, y ese complemento afecta porque te genera una desviación, ¿sí? Eso lo justificarás, ¿correcto? Pero cuando tengas que bajar esa brecha por complemento, si no llegamos a tener algo objetivo y concreto, podría ser tachado de un elemento de discriminación. Sí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En algunas empresas nos hemos encontrado los coches, como creo que ha salido antes, o el parking, ¿no? Coches. ¿Por qué unas personas llevan coches y otros no? Siendo todos comerciales, personal comercial. ¿Por qué las mujeres no llevan coches y los hombres no? Pues claro, tú dices, bueno, en principio esto es una cosa inocua. No, no es inocua. Porque si esas mujeres están desempeñando el puesto de comercial, tienen las mismas tareas, las mismas funciones, es evidente que si esos hombres lo tienen, ¿por qué no lo tienen estas mujeres? En este caso no es tanto hombre o mujer, o sea, es indiscriminadamente. El caso es que no sabemos el por qué. Pues deberíamos analizarlo un poquito. ¿Sabes qué pasa? Porque si al final es algo que va ligado a ese puesto de idoneidad y de objetividad, por ahí se puede salvar. Pero claro, hay que ver exactamente cuál es la casuística, ¿no?, que lleva implementada este complemento de antigüedad. Además, hay que ver el convenio colectivo, porque ¿sabes qué pasa? Muchas veces lo que pasa es que las empresas, los complementos que están en convenio, los tienen que seguir. Vale, fenomenal, esto ya lo sabemos, pero algunas empresas los complementos los dan a discreción. Y este factor discrecional, si me permites la palabra, es lo que te puede meter en un lío, porque el factor discrecional no está parametrizado, no está objetivizado, no responde a una formulación neutra. Por eso creo que antes comentaba que poner a alguien a dedo en un puesto de forma discrecional, como darle un complemento de forma discrecional, no sería lo más prudente. No sé si, Vanessa, te estoy contestando bien. Sí, completamente. Gracias, Miriam. Gracias a ti. Bueno, ¿habéis estado bien? ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo os agradezco la atención, os agradezco el tiempo
Araminta, y cualquier cosa que queráis, pues aquí estamos. Y muchísimas gracias.